reflexionar, me pidieron los de la escuela que les hablara sobre la corrección fraterna. Y tengo, bueno, la definición o noción de corrección fraterna es una advertencia que el cristiano dirige a su prójimo para ayudarle en el camino de la santidad. Esa es la noción. Advertencia que un cristiano dirige a su prójimo para ayudarle en el camino de la santidad. Es un instrumento de progreso espiritual. Por eso contribuye al conocimiento de los defectos personales. Muchas veces pasan inadvertidos por nuestras propias limitaciones, ¿no? O los enmascaramos de amor propio. Y en muchas ocasiones también condición previa para enfrentarse a esos defectos con la ayuda de Dios y mejorar en el camino de la vida cristiana. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero de afuera se dan cuenta de nuestros defectos y esa ayudita que nos da el hermano nos puede hacer progresar en la santidad. Por supuesto, a nadie le gusta que lo corrija en el momento, dice, causa una tristeza, pero una vez que se acepta realmente es un motivo de progreso. 7 puntos vamos a ver en torno a la corrección fraterna. Primero, que tiene su raíz en el Evangelio. Segundo, que es una necesidad. Tercero, cómo hay que corregir. Cuarto, que es un deber de justicia. 5, cuáles son las condiciones para hacerla y recibirla. ¿Cuál es el modo de hacerla? 6, y los frutos que produce la corrección fraterna. En cuanto al primer punto de la corrección fraterna, sabemos que en Mateo 18:5 el Señor mismo lo dice. Nos exhorta a practicarla en el contexto sobre el servicio a los más pequeños y el perdón sin límites. Fíjense que eso está en los avisos de Jesús a la comunidad, en el Evangelio de Mateo. El contexto es el servicio y el perdón sin límites. Y ambas cosas tiene la corrección fraterna, ¿no? Es un servicio de amor y también es una forma también de ayudar al otro, ¿no? Mateo 18:5 dice, si tu hermano peca contra ti, ve y corrígele a solas con él. Si te escucha, habrás ganado un hermano. El mismo Jesús corrige 2 por 3 a sus discípulos. Acuérdense cuando los amonesta por la envidia que manifiestan, ¿no? Nos enteramos que hay uno que expulsa demonios en tu nombre, dice. Tratamos de impedírselo. Y Jesús los amonesta, le dice, déjenlo, porque el que no está con nosotros, está con nosotros. A Pedro lo amonesta, porque piensa como los hombres, no como Dios. Apártate, le dice Satanás, la palabra más dura que tenemos en el Evangelio. Encausa la ambición desordenada de Santiago y Juan. ¿Se acuerdan que mandan hasta la mamá a pedir un puestito, un carguito? Entonces, los amonesta, ¿no? Y los reconoce, pero también les enseña de que esos cargos no son para él no los puede distribuir. Por eso la tradición y la enseñanza de Jesús pasó a la tradición cristiana desde el comienzo de la iglesia. San Pablo dice a los cristianos de Corinto, en 2 Corintios 13, exhórtense mutuamente, exhortarse, es decir, ayudar a que la comunidad es tarea de todos y por lo tanto que tenemos que exhortarnos a vivir en el bien, en el camino de Jesús. Así lo hizo con Pedro. Acuérdense ustedes que cuando en la carta a los Gálatas les dice, ¿no? Como tú, siendo judío y vives como pagano, y le pide a estos que lleven cargas que vos no sos capaz de llevarla. Hipócrita, le dice a Pedro. Así que imagínense, el Papa de ese momento era, ¿no? Por eso numerosos pasajes del Nuevo Testamento testimonian el desvelo de los pastores de la iglesia al corregir los abusos que se estaban infiltrando en las primeras comunidades cristianas. Eso lo vemos en San Pablo claramente, ¿no? Cuando amonesta a la comunidad de Corinto, por ejemplo, ¿no? O otras comunidades. San Ambrosio es el testigo de la práctica de la corrección fraterna. Dice en el siglo IV San Ambrosio, si descubres algún defecto en el amigo, corrígele en secreto. Las correcciones en efecto hacen bien, y si son de más provecho que una amistad muda. Si el amigo se siente ofendido, corrígelo igualmente, insiste, sin temor, aunque el sabor amargo de la corrección le disguste. Entonces, no importa que produzca este fruto amargo, que sabemos que lo produce, ¿no? Corrígelo, no importa. Hacen bien, son más provecho que una amistad muda.
Esa amistad que vemos que el amigo se equivoque, no le decimos nada, no, en el fondo es más provecho corregirlo que quedarnos mudos. En el libro de los Proverbios, las heridas de un amigo son más tolerables que los besos de los aduladores. Las heridas de un amigo son más tolerables que los besos de los aduladores. Y San Agustín advierte sobre la grave falta que supondría omitir esa ayuda al prójimo. Peor eres tú callando que él faltando. Peor eres tú callando que él faltando. Así que vemos que en la tradición de la Iglesia, en la palabra de Dios, existe esta corrección como una necesidad. Segundo, es una necesidad. El fundamento natural de la corrección fraterna es la necesidad que tiene toda persona de ser ayudada por los demás. Nadie es autosuficiente, todos necesitamos de todos. Para alcanzar la meta, para alcanzar el ideal de Simón Cursillo, ¿no? Pues nadie se ve a sí mismo ni reconoce fácilmente sus faltas. De ahí que haya sido siempre, digamos, esta práctica de la corrección fraterna siempre favorecida, ¿no?, en la Iglesia y sobre todo, digamos, potenciada. Corregir al otro es expresión de amistad y de franqueza, y rasgo que distingue al adulador del amigo verdadero. A su vez, dejarse corregir es señal de madurez, condición de progreso espiritual. Decía Séneca, el hombre bueno se alegra de ser corregido, el malvado soporta con impaciencia al consejero. El hombre bueno se alegra de ser corregido, el malvado soporta con impaciencia al consejero. Por eso el cristiano precisa del favor de sus hermanos en la fe que le hacen con la corrección fraterna. Es una necesidad que tenemos. Junto a otras prácticas imprescindibles, como son la oración, la mortificación, el buen ejemplo. Por eso esta práctica estaba ya presente en el pueblo hebreo. Sobre todo era una forma de alcanzar la santidad. Dice el libro de los Proverbios, va por senda de vida el que acepta la corrección. El que no la admite va por falso camino. Es decir, hay dos caminos, uno verdadero y uno falso. ¿Cómo sabemos que vamos por el verdadero, por el bueno? Si aceptamos la corrección. ¿Cómo hay que corregir? Por amor. Por eso la corrección cristiana nace de la caridad. Fíjense que a veces nos ufanamos, yo siempre digo la verdad. Pero bueno, decir la verdad solo, una verdad descarnada, una verdad imprudente, termina no siendo verdad, porque termina siendo una herida. No se olviden que los cristianos, como dice San Pablo, somos facientes veritatem in caritate, es decir, constructores de la verdad en la caridad. Por eso pensemos que la caridad es el vínculo de la perfección, dice San Pablo, en la 1 Corintios 13. Y la forma de todas las virtudes, es decir, todas las virtudes tienden a la caridad. El ejercicio de la corrección fraterna, por lo tanto, es fuente de santidad personal en quien la hace y quien la recibe. Por eso, al primero le ofrece la oportunidad de vivir el mandamiento del Señor. Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, dice Jesús. Y por lo tanto, al que es corregido, le va a proporcionar las luces para renovar el seguimiento de Cristo. La práctica de la corrección fraterna es una prueba de sobrenatural cariño y de confianza. Agradécela cuando la recibas y no dejes de practicarla con quien convives. No dejes de practicarla con quien convives. Miren, eso, cuanto más cercanas son las relaciones, más necesitamos nosotros de esa corrección fraterna, ¿no? Todos los días, pero cuando el envase importa mucho, ¿no? La corrección fraterna no brota de la bronca, ni de la irritación, ni de la soberbia, de la vanidad, o del orgullo herido, o de la competencia, ¿viste? A ver quién puede más o quién es mejor que quién, sino que solo el amor puede ser el motivo de la corrección del prójimo. Solo el amor. Como enseña San Agustín, debemos pues corregir por amor, no con deseos de hacer daño, sino con la cariñosa intención de lograr su enmienda. Porque imagínense, si yo humillo al hermano,
Si yo me doy cuenta que el hermano está mal pisado, ¿no? Pero lo humillo, lo destrato, lo hundo, menos fuerza va a tener para que ese hermano se levante, ¿no? O para que ese hermano pueda emprender el camino de la santidad. Yo me quedé con, yo dije la verdad. Sí, pero no lo ayudé al otro. Lo destruí. Si así lo hacemos, cumpliremos con el precepto de Jesús, ¿no? Si tu hermano peca, ve y repréndelo, estando a solas con él. La corrección fraterna es un deber de justicia. Los cristianos tenemos el deber de corregirnos fraternalmente como una exigencia de la virtud de la caridad. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos en los que Yahvé recuerda esa obligación a los profetas, como en el caso de Ezequiel, ¿no? Ezequiel 33. A ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela sobre la casa de Israel. Escucharás la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Si digo al impío, impío vas a morir, y no hablas para advertir al impío en su camino, ese impío morirá por su culpa, pero reclamaré su sangre de tu mano. Pero si tú adviertes al impío para que se aparte de su camino y no se aparta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Es decir, el pecado de omisión, de no decirle al otro, de no advertirle al otro, recae sobre el que omite. Por eso es un deber de justicia. Y Santiago Apóstol dice, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro hace que vuelve a ella, Santiago 5:19, ¿no? Debe saber que quien hace que el pecador se convierta en su extravío, salvará el alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de sus pecados. Por lo tanto, San Pablo también considera la corrección fraterna como un medio más adecuado para atraer a quien se ha apartado del buen camino. Si alguno no obedece lo que decimos en esta carta, dice, si alguno no obedece lo que decimos en esta carta, no le miréis como un enemigo, sino corregidle como un hermano. Ante las faltas de los hermanos no cabe una actitud pasiva o indiferente. Si nosotros vemos que algún hermano está mal rumbeado, no cabe ni la pasividad ni la indiferencia. Mira, la indiferencia es el mal de este mundo. A nadie le importa de nadie. Bueno, nosotros somos guardianes de los otros. O sea, Caín, ¿qué dijo? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Y sí, somos. Vieron que el Papa Francisco 2x3 comenta eso. Soy guardián de mi hermano. Me tiene que importar la vida de mi hermano, pero no por el chusmerío. Me tiene que importar porque soy también responsable de la vida del hermano. Por eso, entonces, si los cristianos necesitan esa ayuda, existe un deber especial de practicar la corrección fraterna con quienes ocupan cargos de autoridad, de dirección espiritual, de formación en la iglesia y en sus instituciones, y en las familias y en las comunidades cristianas. Quien hace cabeza necesita esa ayuda con mayor urgencia por la mayor responsabilidad que desempeña. Qué difícil eso, ¿no? Corregir al superior, corregir al cura, corregir al director espiritual, lo voy a corregir. Y bueno, si va más rumbeada la cosa, mejor que yo me acerque como hermano, porque en ese momento no me acerco como súbdito o inferior, me acerco como igual. Y en ese plano del igual, de hermano a hermano, le planteo, con humildad, con verdad, lo que me parece que el Espíritu Santo me está iluminando. Por eso entonces, qué importante, ¿no? Es esto de también tener esa valentía para corregir a aquellos que tienen cargos de responsabilidad, porque el error de una persona que está ya en el último orejón del tarro, si se equivoca no pasa nada, pero si una cabeza se equivoca, lleva a muchos a la equivocación. Por eso, como dice el Salmo, ¿no? O sea, herirá al pastor y se dispersarán las ovejas, ¿no? ¿Cuántas veces por los malos pasos de los pastores, cuántas comunidades se destruyen, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor una advertencia a tiempo, a lo mejor una cercanía de un hermano, porque para criticarlo después estamos todos mandados a hacer. Mirá, yo sabía que hacía tal cosa, o eso, pero en el momento oportuno es eficaz. Cuando ya pasó, o sea, con el diario el lunes, no arreglamos nada, solamente quedamos en el chusmerío. 5. ¿Cuáles son las disposiciones necesarias? En primer lugar, la corrección fraterna mira la comunión de los santos, ¿no? Sabemos que por la muerte y resurrección de Cristo, Cristo somos su cuerpo, ¿no? Cristo es la cabeza, nosotros somos cuerpo de Cristo, peregrinos en este mundo,
Por lo tanto, entonces, falibles, pecadores, en vías de buscar la santidad, pero en vías, todavía no somos santos. Todos los cristianos formamos en Cristo una familia que es la iglesia, para alabanza y gloria de la Trinidad. Una familia en la cual somos hermanos todos, pues tenemos el mismo Padre, ¿no? Por eso la corrección fraterna viene estimulando al cristiano tomar responsabilidad de la santidad de los demás por la comunión de los santos. Soy responsable de la santidad del prójimo, de mi hermano, soy responsable que el otro también sea santo. No es solamente llegar yo a ser santo, eso es ser individualista, eso no es cristiano. Bueno, la responsabilidad sí es personal, pero también tengo responsabilidad sobre el prójimo. Yo velo sobre la santidad del otro. Me preocupa la santidad del otro. Por eso debo de colaborar para que cada bautizado persevere en el lugar donde Dios lo ha llamado para santificarse. Mire, hay gente que no le da pelota, yo qué sé, si una familia se va para el evangelista, si otra familia dejó de ir a la iglesia, si otra familia dejó el movimiento. Si no nos duele nada, significa que no nos importa nada, ni Dios ni la iglesia. Si nos duele, es signo de que nos sentimos parte. Entonces, como que nos sentimos parte por esa comunión de los santos, me preocupo para que los otros no bajen los brazos. Me tiene que preocupar uno, no una familia, uno. ¿Para cuántos vino Jesús el domingo pasado a la noche, se acuerdan? A predicarles que había resucitado. Por dos que iban disparando. Los discípulos de Maús, los dos iban disparando. Jesús se les aparece y por esos dos les dice, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta entender? Y a esos dos les empieza a explicar. Entonces, el Señor es el buen pastor. Entonces, si hay una oveja que se fue, nos tiene que preocupar. Por eso, a veces en la iglesia tenemos ese individualismo, a veces de esas espiritualidades malentendidas, que pensamos que la responsabilidad es solamente personal. Sí, es personal el esfuerzo que hacemos, pero somos un racimo. O nos salvamos del racimo o nos condenamos solo, decimos, ¿no? Por eso, ¿cuáles son las dificultades que a veces tenemos en la corrección fraterna? Primero, a veces tenemos una visión solamente humana, psicologista, poco sobrenatural, y a veces pensamos que no merece la pena corregir. ¿Para qué lo voy a corregir? No merece la pena, si no va a cambiar. Segundo, el temor de contristar o de ponerlo triste al que voy a corregir. Bueno, ya está, yo corrijo, pues si el otro se pone triste, ¿qué voy a hacer? Es la consecuencia de esa corrección. Yo no busco que se ponga triste. Sé que se va a poner triste, pero bueno, yo no busco que se ponga triste. Es la consecuencia de que yo tengo que decirle a esa persona una ayudita. Tercero, pensar que mi propia indignidad impide corregir a otra persona. Mejor que lo corrija alguien que esté más capacitado, que lo corrija el padre, que lo corrija el obispo, el papa. Y bueno, yo qué sé. No, nadie es perfecto, ya sabemos, ¿no? Pero a lo mejor Dios te da luces a vos, tan imperfecto, o a mí, para ver algo en otro hermano para ayudarlo. Si yo voy a empezar a esperar a ser perfecto para empezar a corregir, nunca corregiríamos a nadie. Nadie corregiría a nadie, porque nadie es perfecto. ¿Qué es lo que decimos antes de comulgar? Señor, yo no soy digno de que entre en mi casa, ¿no? Cuarto, juzgar que es inoportuno corregir cuando uno mismo posee el mismo defecto. Y sí, yo tengo lo mismo. A lo mejor a veces hasta la psicología te dice, ¿no? Que vos te das cuenta de las cosas que son parecidas a vos en otras personas. Como un espejo, ¿no? Bueno, y yo también tengo ese defecto. ¿Y cómo lo voy a ir a corregir al otro? Yo tengo lo mismo. Bueno, pero a lo mejor ayudándolo al otro, no quiere decir que yo no me vaya a corregir por algún día, ¿no? Pero a lo mejor ayudándolo al otro puedo corregirme. Quinto, pensar que ya no es posible una efectiva mejora en el corregido. O sea, esa corrección ya se hizo anteriormente y nunca dio resultado. Entonces, bueno, ya está, le dije 1000 veces a esta persona que tenía que hacer fulano tal es impuntual. 1000 veces le dije que no tiene que ser impuntual. Y siempre llega tarde. Cualquier parecido con la realidad, mira, coincidencia, a veces pasa, ¿no? Pasa en nuestro movimiento, pasa en todos lados se cuece nada. ¿Para qué le voy a decir? Si total siempre va a abrir al último, total. Bueno, no importa. Si la gotita labra la piedra. En el fondo, ¿dónde nacen todas estas dificultades? De los respetos humanos, del temor a quedar mal
o del excesivo espíritu de comodidad. Queremos estar cómodos, que nadie nos diga nada, Dios en la casa, cada uno en su casa, Dios en la de todos, y eso no es cristiano. Estos conflictos, en el fondo, estos respetos humanos, de temor, de espíritu de comodidad, ¿cómo se disipan? Si está viva la conciencia de la comunión de la iglesia, de que somos cuerpo. Por lo tanto, entonces, en la medida que me siento corresponsable del hermano, voy a vencer esos temores humanos y voy a ir al prójimo con humildad y sencillez a corregir. Y sobre todo con caridad. Para recibir con fruto la corrección fraterna, el otro, el corregido, debe entender que yo estoy preocupado por su santidad. No por el chusmerío, porque me dijeron, porque me dijiste, porque el otro me... No, estoy interesado por tu santidad. Quiero que seas santo. Yo no soy tan santo, pero quiero que vos seas santo. Ya que yo no lo puedo ser, que vos seas bueno. Entonces, el ejercicio de la virtud de la humildad le va a disponer adecuadamente para acoger esas correcciones con agradecimiento. Por eso, el Salmo 94 que rezamos en el invitatorio, si hoy escuchan la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Y esa voz del Señor, Dios no te va a hablar por teléfono, ni por Zoom. Dios te va a hablar a veces por la boca del prójimo. Y a lo mejor en vez de defendernos en el momento, no, porque lo que pasa es que yo no, vos tenés la culpa, porque vos sos peor que yo. No. A lo mejor si yo recibo esa corrección y me digo, bueno, no te doy ninguna respuesta en este momento, pero la voy a escuchar, la voy a meditar, la voy a orar. Bueno, ahí viene cómo hay que hacerla. Acá hay 3 fundamentos. Primero, entonces, con finalidad sobrenatural, con fe. Hay que hacer la corrección fraterna mirando lo sobrenatural, la santidad al que me voy a corregir. Por lo tanto, entonces, que Dios me dé siempre las palabras adecuadas, en el momento más adecuado, sobre todo para evitar humillar al que voy a corregir. Pedir las luces del Espíritu Santo. Por eso nadie puede ir en caliente a corregir. Hay que rezar primero, hay que pedir la iluminación del Espíritu Santo. Fulano, vamos a tomar un café que quiero hablar con vos. Tal día voy a hablar con vos. Eso, mientras llega ese día, voy rezando por el hermano, para que Dios me ponga en mi boca las palabras adecuadas. Por eso lo hago con un fin sobrenatural, buscando su santidad. Segundo, con humildad. El único que conjuga el verbo ser, vos sos así, es Dios. Uno puede decir, mira, lo que vos dijiste, como vos actuaste, eso que vos estás, me parece, siempre con ese, dejando un margen siempre al error, con humildad. San Agustín aconseja hacer ese examen de conciencia continuo, ¿no? Percibimos con facilidad en los demás precisamente los puntos que más nos faltan a nosotros mismos. Cuando tengamos que reprender a otros, dice San Agustín, pensemos primero si no hemos cometido esa falta. Y si no la hemos cometido, pensamos que somos hombres y que hemos podido cometerla. Y si la hemos cometido en otro tiempo, aunque ahora no la cometamos, y entonces tengamos presente la común fragilidad para que la misericordia y no el rencor preceda aquella corrección. Miren qué profundo San Agustín, ¿no? Capaz que yo en otra época hice lo mismo, o no lo hice. Bueno, si no lo hice, puedo caer. El que se crea seguro, dice San Pablo, cuídese de no caer. Y si la hice y ya me corregí, y ahora por eso lo veo en el otro, porque ya me doy cuenta en el otro cómo anda mal rumbeado, bueno, si yo ahora ya no caigo, gracias a Dios y a la Virgen, bueno, que me tengo que llenar más de misericordia. No puedo ser como aquel, ¿se acuerdan que le habían perdonado 10 talentos? 1000 talentos, 1000 talentos. Y el otro le debía 1000 denarios. 3 meses de trabajo y el otro le debía no sé cuántas vidas. Y lo acogotó en la puerta. ¿Se acuerdan que lo metió preso? Bueno, la misericordia y no el rencor deben preceder, es decir, la humildad debe preceder a la corrección. Y luego las virtudes, ¿no? La delicadeza, el cariño. Nosotros tenemos que ser firme in principia, suaviter in modo. Firme en los principios, suave en los modos. Es decir, con cara de traste, con cara de malos amigos, con cara ¿me entiendes? De rencor, esa cara de poca Pascua. Es decir, no podemos corregir a nadie. Nadie se va a convertir por eso. Por eso, entonces, mucho cariño y mucha delicadeza. Sobre todo
el cristiano sabe que tiene que reflejar el modo de Jesús. Si Jesús nos dice en adelante, yo no te condeno, vete y no peques más. ¿Quién soy yo para condenar al prójimo, no? Si Dios me perdona todos los días. Por eso habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó misericordia. También es importante la lealtad. La lealtad, es decir, miren, tenemos que tener ese sigilo, pero no el sigilo como tenemos nosotros a veces en el cursillo, que decimos, en sigilo te digo, pero no te lo puedo decir, que no salga de la provincia de Buenos Aires. No, sigilo, sigilo. Si yo voy a tratar un tema personal con un hermano, después no puedo ir a decirle al otro, mira, ayer lo corregí a fulano porque, mira, andaba mal rumbeado. No, porque el otro le llega a eso y es peor que la corrección que yo le hice, porque ahí ya se da cuenta que está el chusmerío armado. Está regado todo su defecto por todos lados. Además, hay un secreto que, aparte del sigilo, que hay un secreto natural que se llama, que si yo, esto es agua, no es whisky, que si yo me entero de un defecto de un hermano, por secreto natural yo debo de callármelo, por respetar su secreto. ¿Entiendes? Aparte del secreto profesional y aparte del sigilo sacramental, que es algo mucho más profundo, ¿no? La lealtad. Tengo que ser leal. No puedo andar ventilando las cosas. La firmeza es otra cosa que yo tengo que corregir con firmeza. No, porque fíjate que me parece, porque empezamos con ese resbaladero que al final de cuentas parecemos como, ¿recuerdan aquel que lo quería correr a Borromeo cuando Calabró creo que era? Que lo corría al hijo que destruía la casa y lo corría por toda la casa y destruían toda la casa. Y después lo corregía, ¿no? Y lo corregía con la gorrita, le pegaba suavecito. No, es decir, corrijo con firmeza. Mira, fulano, vos andás más rumbeado en esto, me parece. Me parece que vos estás equivocado. Esta forma como estás tratando a esta gente está mal, o lo que sea. O lo que dijiste en la escuela el otro día estaba mal. Es una burrada lo que dijiste. Bueno, se lo digo con humildad, pero con firmeza también. Porque la otra vez damos tantas vueltas a lo que le queremos decir que nunca le decimos nada. Después destruimos todo y como Borromeo le pegamos con la gorrita en la cabeza, así como sana, colita de rana, como para no decirle nada. ¿Cuáles son las materias que son objeto de corrección fraterna? Abarcan toda la vida del cristiano. Bueno, ¿cuáles son? Abarca todos los aspectos de la vida del cristiano. Pero sobre todo, en contra de los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos de la iglesia. Eso es primero. Segundo, las actitudes que testimonio social, laboral, la honradez, por ejemplo, en un negocio, o menoscabo, o para el bien de la iglesia. Es decir, yo que sé, no está mal, yo que sé, a lo mejor. ¿Me entiendes? Está menoscabando, ¿no? Al recibirla, ¿quién tiene que...? No es fulano como lo está diciendo, es Dios a través de fulano. Segundo, de humildad. Si ya me estoy defendiendo cuando la persona me está hablando, yo ya estoy en mi cabeza, ya estoy contestando, no estoy recibiendo con humildad. No quiere decir que me guste lo que me está diciendo. A lo mejor no me gusta, pero le puedo decir, lo voy a pensar. Déjame y después te contesto, nos reunimos la semana que viene si querés y lo hablamos otra vez. Un agradecimiento, ¿no? Porque el otro me lo está diciendo para mi bien. Porque el otro quiere que yo sea santo, ¿no? Intolerable a los soberbios. Por eso entonces la prudencia, meditar en la presencia de Dios, alguien más espiritual o más inteligente que yo o más prudente que yo, pedirle un asesoramiento.
Y por último, ¿cuáles son los frutos de la corrección fraterna? Son numerosos, tanto en el que la recibe como en el que la hace. Como acción concreta de la caridad cristiana, tiene por frutos el gozo, la paz y la misericordia. El gozo, la paz y la misericordia son frutos del Espíritu Santo. Supone además el ejercicio de muchas virtudes: la caridad, la humildad, la prudencia. Mejora la formación humana, haciéndonos más corteses. Facilita el trato mutuo entre las personas, haciéndolo más sobrenatural. Entonces mejora mi aspecto humano. Y sobre todo encausa en mí ese posible espíritu crítico negativo, ¿no?, que podría llevar a juzgar con sentido poco cristiano el comportamiento de los demás. A veces soy muy crítico, a veces cuando somos muy ácidos para ver los errores en los demás, ¿no? Sobre todo la corrección fraterna impide la murmuración, o impide las bromas de mal gusto, porque lo que yo no me animo a decírselo al otro, se lo digo en un chiste, y a veces el chiste es vehículo de lo que yo no me animo a decirle al otro. Los chistes tienen gran base de verdad. Y a veces lo ridiculizo al otro para no decirle de frente lo que le quiero decir, ¿no? Y sobre todo, lo importante es que fortalece la unidad de la iglesia y de las instituciones, ¿no? Porque realmente cuando andamos con lealtad y con verdad, eso impide el chusmerío. Y el enemigo siempre entra por el chusmerío, siempre entra por la división. Por eso el hermano ayudado por su hermano, dice Proverbios 18-19, el hermano ayudado por su hermano es como una ciudad amurallada. El Papa Francisco, el año pasado, el 6 de septiembre, habló sobre esto. Entre otras cosas, comentando el Evangelio de Mateo 18, ¿vieron que yo les hablaba de si tu hermano corrígelo, ¿no? El Papa habla de la pedagogía, ¿viste? Primero hay que decírselo al hermano, después a otro hermano y van los dos y le dicen, después se lo dice a la comunidad, y si no escucha a la comunidad, etcétera, ¿no? Es importante, dice el Papa, esta expresión ayuda a preservar al hermano, esta expresión de la corrección fraterna. Cuando nosotros vemos un error, un defecto, una equivocación en tal hermano o hermana, habitualmente la primera cosa que hacemos es ir a contárselo a los demás, a chismorrear. No seguimos la pedagogía de Jesús. Jesús tiene una pedagogía. Primero díselo en persona al hermano, después a otro hermano y después a la comunidad. Nosotros hacemos al revés, vamos primero a la comunidad, después cuando le llega, ya le llegó una montaña de nieve al otro que lo tapó. Dice el Papa, el gran chismoso es el diablo, que siempre está diciendo cosas feas de los demás, porque él es el mentiroso que busca dividir a la iglesia, de alejar a los hermanos y de no hacer comunidad. Por favor, hermanos y hermanas, hagamos un esfuerzo para no chismorrear. El chismorreo es una peste más fea que el COVID, dice el Papa. Hagamos un esfuerzo, nada de chismes. Es el amor de Jesús que acogió a los publicanos y paganos, escandalizando a las personas rígidas de la época. Por lo tanto, no se trata de una condena sin apelación, sino del reconocimiento de que a veces nuestros intentos humanos pueden fracasar y que solo estando ante Dios puede poner a nuestro hermano ante su propia conciencia y la responsabilidad de sus actos. Si la cosa no resulta, silencio y oración por el hermano y por la hermana que se equivocan, pero nunca el chismorreo. Entonces, qué importante. El diablo es el gran chismoso, es el gran divisor. Diablo significa eso, el que divide las voluntades. Bueno, es lo que yo más o menos pude estos días ir estudiando para darles un poquito de... Y bueno, ahí está todo en ese camino, ¿no? A veces se nos van los chismes, a veces es más fácil hablar mal del otro que bien. Y en ese camino tenemos que estar siempre empeñados, ¿no?, en hacer el bien, no el mal. Entonces, estos son algunos puntos de la corrección fraterna y que ojalá que nos sirvan a todos, ¿no? En principio, el quien les habla, para mejorar nuestra calidad de cristianos. No se trata de hacer de cristianos, sino ser cristianos. Bueno, que Dios los bendiga y que, bueno, ojalá que nos pueda servir de mucho fruto, tanto en el movimiento como en la iglesia platense, como en la iglesia universal, que seamos un poquito más santos cada día. Felices Pascuas para todos, que Dios los bendiga.